Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Open House. Qué bien le hemos pasado hasta ahora, ¿verdad? Esa música estuvo increíble, las canciones estuvieron muy buenas. De hecho, hay una canción al final de cierre para los que a veces les gusta irse temprano. No se vayan temprano hoy porque hay una última canción. Estamos felices de estar con ustedes. Esta serie de charlas se llama Refocus, ¿verdad? Estamos hablando de cómo de vez en cuando nos toca reprogramar, reenfocar en nuestras vidas. La semana pasada hablamos de cambios, ¿ok? Y yo particularmente estoy en una época experimentando grandes cambios. Ustedes, los que son parte de la comunidad de Open House, los que son parte de esta iglesia como casa, también están experimentando cambios junto a nosotros. Estamos en un proceso interesantísimo de transición. Por dicha, tenemos un equipo maravilloso en Open House donde va a continuar dirigiendo todo el trabajo que hacemos. Entonces, estamos en un completo proceso de reenfocar todo lo que hacemos. Hoy vamos a hablar de otros de esos momentos cuando nos toca hacer reprogramación, reenfoque en la vida. Y es cuando experimentamos una decepción, ¿ok? Vamos a hablar de decepción. Va a ser un tema heavy, por eso vamos a empezar light, ¿ok? Va a ser un tema duro, por eso vamos a empezar suavecito, ¿ok? Les voy a hablar de mi más, tal vez el comienzo va a ser profundo también, mi más profunda decepción. La decepción que más me afecta en la vida. Y tiene que ver con esto. Cuando se me cae mi helado. O sea, yo no sé si ustedes aman tanto el helado como yo, pero hay pocos amores que yo tengo en la vida, ¿ok? De cosas, digo, no, tengo obviamente el amor de mi vida aquí en la primera fila siempre. Luego tengo otro amor que ustedes saben, en el fútbol hay una persona que lo amo como con un amor especial. Y el tercer amor que yo tengo son los helados. O sea, todo el que me conoce sabe que yo digo que si yo no comiese postres y helados, o sea, como postres todos los días, ¿ok? Lo cual no es recomendable, ¿verdad? Pero, o sea, todos los días tengo que comerme algo dulce. Pero yo digo que no es justo. Si yo no comiera postres, tendría un six-pack como el de Cristiano Ronaldo y no sería justo para el resto de los más, ¿verdad? Ya tenemos a Cristiano. No hace falta otro más como Cristiano. El punto es que amo los postres. Y, de hecho, no me pasa tanto que se me ha caído un helado, aunque sí me ha pasado. Pero la otra vez tuve una decepción con una heladería. No voy a decir el nombre porque tampoco se trata de andar tirando piedras, ¿verdad? Pero tuve una mala experiencia en una heladería donde bueno, básicamente no me sentí como tratado como cliente. ¿A alguien le ha pasado eso a veces? Como que no te sientes. Y claro, también yo soy medio majadero. Les voy a contar la historia si les parece bien, ¿verdad? No tiene nada que ver con el tema, pero tal vez tiene que ver con el tema. El punto es que en esta heladería me doy cuenta que el helado de 3 porciones, el helado de 3 porciones valía como 4.500 colones, ¿verdad? Carísimo, ¿verdad? Pero después me di cuenta, y esto es cuando te das cuenta que soy amante de los helados, es que el helado de medio litro costaba como 6.500. Entonces yo dije, 2.000 colones, 3 porciones, medio litro, démelo medio litro, ¿verdad? Y cuando le estoy pidiendo el helado de medio litro, yo me quedé pensando en 3 porciones, 3 sabores, ¿verdad? Y mis sabores favoritos de helado son Oreo, o también conocido como Cookies and Cream, ¿ok? Ese es uno de mis favoritos. El segundo es torta chilena, que es una innovación de Costa Rica, ¿ok? La gente que está en Europa, pobrecitos, nunca se han comido un helado de torta chilena, ¿verdad? Y el tercero es coco. ¿Ok? Entonces, pues chica, en una heladería se trata de que complazcan a la gente, ¿no? Entonces yo me compro mi helado de medio litro y me dice la muchacha, no, pero no puedo darle 3 sabores. Y yo, ¿cómo que? Pero ya, déjeme ver si le entendí. Usted me está diciendo que si yo le pago 4.500, usted me puede dar 3 sabores de helado. Pero que si le pago 6.000, no me puede dar 3 sabores. Sí, ¿verdad? No hace mucho sentido, ¿verdad? No hace sentido. No hace sentido. Y lo que yo quiero es que usted me trate como cliente, nada más. Deme los 3 sabores, por favor. Es que no puedo, muchacho, me dice. Y entonces me puse intenso, ¿verdad? Pero es que yo nada más trabajo aquí, yo no soy la que manda aquí. Yo le dije, mire, dígale a la persona que manda aquí que cuando diga en el helado medio litro que por favor pongan 3 sabores si el cliente quiere 3 sabores. Bueno, mentira, no me puse tan intenso, ¿verdad? Lo cierto es que tuve una pequeña decepción. Pero tal vez tu decepción no tiene nada que ver con los helados. Tal vez tu decepción, esto también es light, vamos a ir aumentando poco a poco la presión. Tal vez tu decepción tiene que ver con esto. Cuando te sientes que te dejaron por fuera. Como la guayabera por fuera. O sea, como que todo el mundo fue, a ti no te pasaron el memo. Ok, suave, no queremos amigas. No queremos amigos, ok. De hecho, el Rosaura, en la mañana cuando estamos hablando de esto, Rosaura que trabaja con nosotros se identificó con esto. Y mira, si a mí no me invitan, yo, ¿verdad? Patados o patadas, dijo, ok. Entonces, tal vez esto es una decepción, ¿verdad? Y otra vez, estoy empezando con un par de ejemplos sencillos, porque el tema es muy duro. En realidad el tema es muy duro. La decepción que a todos en algún momento nos va a tocar enfrentar. Todos en la vida, y no es algo que tienes que tomar nota. ¿Qué aprendí hoy? Todos vamos a enfrentar decepciones. No, nos podemos sentar, ¿verdad? A tomarnos algo y tú me vas a contar tu libro de decepciones.
y me vas a contar todas las experiencias, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de cosas obvias y vamos ojalá a salir con un plan, con algunos antídotos para qué hacer para enfrentar bien las decepciones, porque las decepciones en la vida nos pueden tumbar o nos pueden catapultar. Pueden ser un momento súper difícil o pueden ser un momento de gran oportunidad. Entonces, lo primero vamos a definir qué es una decepción para que todos estemos en la misma página. Es una emoción dolorosa, tiene que ver con dolor, una emoción dolorosa que se despierta en una persona por incumplirse una expectativa. ¿Ok? Una emoción dolorosa que tiene que ver con no cumplirse algo. Usualmente algo adjunto a la conducta de alguien, pero puede ser más que eso. De hecho, hay varios tipos de decepciones. ¿Ok? Les vamos a dar una pequeña lista de los diferentes tipos de decepciones. Puedes tener decepción por las circunstancias. Sucedieron una serie de cosas que no cumplieron tus expectativas o que te generaron una brecha. ¿Ok? Circunstancias. Puedes tener decepción por alguien. Esto puede ser bien duro. ¿Okay? Puedes ser decepcionado contigo mismo. ¿Okay? Puede ser que no actuaste de acuerdo a tus valores. ¿Okay? El otro día, otra vez, tuve una experiencia donde estaba en una conversación con alguien y yo estaba molesto, ¿verdad? Y yo soy una persona cuando no estoy molesto, soy asertivo y soy muy directo. Imagínate cuando estoy molesto, ¿verdad? Cuando estoy molesto, soy, ¿verdad? Como de una vez. Entonces, tuve una conversación con alguien y yo creo que no fui irrespetuoso, pero como estaba hablando en un tono molesto, totalmente fui percibido como irrespetuoso. Entonces, después, regresé un poquito a mi sentido y dije, si hubiese dicho lo mismo, la misma cosa, pero un día después o después de pensar un poquito, tal vez hubiese salido mejor. ¿Verdad? Estoy un poquito decepcionado conmigo mismo. Eso es un ejemplo sencillo, pero tal vez hay cosas más profundas. Tal vez hay cosas más profundas donde sentiste que no actuaste de acuerdo a tus propios valores. Generaste una brecha interna. Eso es muy difícil. ¿Verdad? Tener una brecha interna afecta nuestra autoestima, afecta nuestro autorrespeto, ¿verdad? ¿Y qué hacer con eso? O eventualmente, cuando ves una serie de circunstancias y personas que no están actuando de forma correcta, esa serie de brechas pueden llevarte incluso a estar decepcionado con Dios. Vamos a regresar a esto dentro de un rato. Pero como dije antes, y si no recuerdan nada más de lo que vamos a hablar hoy, una de las cosas más claves, más importantes que tenemos que hacer es saber que la decepción es inevitable. No hay forma. Todas las personas en este lado de la eternidad, en el mundo tal y como lo conocemos, vamos a enfrentarnos a decepciones. Vamos a enfrentarnos a brechas que la gente crea. Vamos a enfrentarnos a expectativas no cumplidas. Vamos a enfrentarnos incluso a brechas de nosotros mismos. Y vamos a sentir como que se ha confabulado el mundo en contra de nosotros y eso a veces incluso nos puede sentir, Dios, pero si tú eres un Dios bueno, ¿por qué está pasándome esto a mí? Eso es completamente normal. Debemos esperar la decepción. La decepción es inevitable. Sin embargo, el desánimo es opcional. La decepción es inevitable, el desánimo es opcional. El desánimo es el sentimiento de dolor que me causa la decepción. Y yo puedo decidir salir del desánimo, especialmente si soy un seguidor de Jesús. Especialmente si creo lo que la Biblia enseña. Ahorita vamos a hablar más de eso, porque en ningún lado en la Biblia se nos promete una vida color de rosa y en ningún lado en la Biblia se nos promete que todo va a estar viento en popa. Más bien, se nos promete que van a haber dificultades, que van a haber aflicciones, pero que el verdadero gozo, la verdadera alegría es ir más allá de eso. Y otra vez, podemos aprender de diferentes puntos de la historia, podemos aprender que los momentos de decepción, si decidimos decirle que no al desánimo, pueden convertirse en un momento de gran aprendizaje. Les voy a dar un ejemplo de la historia. Probablemente no una historia que ustedes conocen tanto, probablemente no una historia que ustedes estudiaron en la escuela, porque en la escuela en Latinoamérica no nos enseñan mucho esta historia. Es una historia de Europa, porque es historia reciente, no de hace tanto tiempo. Le voy a dar, no tan reciente tampoco. Les voy a mostrar la foto, ustedes me dicen si saben quién es. ¿Okay? Les voy a mostrar esta foto. ¿Alguien sabe quién es esta persona? No soy yo, por cierto. ¿Alguien sabe quién es esta persona? Es de Europa. Un líder político europeo. ¿Alguien sabe quién es? Ok, le voy a mostrar. Churchill. Wow. ¿Cómo sabías que era Churchill? ¿Verdad? Le voy a mostrar otra foto de la misma persona. Esta es la misma persona, solamente que estaba en la segunda parte de su vida. Churchill, Winston Churchill. Y siempre va a haber aquí uno, siempre va a haber un mágico que va a decir Churchill, pero o sea, Churchill no era el helado ese que uno se come en Punta Arenas, ¿verdad?
Y puede ser que el mayor despertar espiritual de tu vida haya sido darte cuenta que hay una persona que se llama Winston Churchill, ¿ok? Y que el Churchill no es el helado ese que tú conoces, que yo nunca, ya les dije que me gustaba el helado, todo tipo de helado, nunca desperdicio una oportunidad cuando voy para Guanacaste de pararme ahí en Caldera y comprarme un buen Churchill con leche condensada abajo y arriba, en mi caso particular. En mi caso particular, le dije, ¿verdad? Ok, entonces, ya hablando en serio, el señor Winston Churchill, Sir Winston Churchill, es conocido por el gran coraje y la gran valentía y el gran éxito que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill fue el que decidió, por un momento solo, Estados Unidos no se había metido en la pelea todavía, por un momento solo decidió enfrentarse a Hitler y decir, como está en una de las frases de una de sus películas, dice: no puedes negociar con un tigre cuando tu cabeza está en su boca. Y la única opción que tenemos es pelear. Y pelearemos en el mar, y pelearemos en la tierra, y pelearemos en el aire, pelear. Y esa frase tan exitosa, de un tipo tan exitoso, en un momento de la historia tan crucial, con todas las aristas que eso pueda tener. Pero tal vez no sabes que en la foto anterior, y regresemos a la foto anterior, cuando era un almirante que estaba apenas comenzando su carrera, y en su primera tarea de liderazgo tuvo un gran fracaso, una gran decepción. Fue en la batalla de Galípoli, que es en el Imperio Otomán, en Turquía hoy. Estaban tratando de conquistar Constantinopla, precisamente. Y pensaban, la estrategia era que si lograban tomar Constantinopla, iban a lograr que el imperio húngaro se uniera a la pelea y poder así derrotar el imperio austrohúngaro en la Segunda Guerra Mundial, que Hungría y otros de los países de alrededor pudieran llegar ahí. Y aparte de eso, le iba a dar acceso a Rusia, y en ese momento Rusia era un aliado comercial del Reino Unido. Entonces, era una batalla que tenía todo el sentido hacerlo, pero hubo poca preparación y hubo un fracaso garrafal. Miles y miles y miles de tropas murieron. Y todo había sido diseñado por un joven llamado Winston Churchill. Les tengo un pequeño artículo que les voy a leer que habla acerca de cómo él lidió con esta gran decepción, una decepción que costó vidas humanas en el caso de esta batalla. Dice: para hacerle frente a esta calamidad y a esa gran humillación, Churchill reorientó su atención y su energía estando lejos de la política por un tiempo. 6 meses después de su degradación, de hecho fue demovido, fue degradado en el ejército por este gran fracaso. 6 meses después de su degradación se convirtió en un oficial de infantería. Se unió a la lucha en Francia. Durante un tiempo, fuera del centro de atención política, pensó en lo que había sucedido y en lo que esto le había enseñado para hacer frente a los desafíos de la vida. Si bien al principio se sentía abrumado por lo que él llamaba el perro negro de su depresión, Churchill se dio cuenta que era mucho más constructivo reformular, reenfocar sus decepciones como experiencias de aprendizaje para poder afrontar un mejor futuro y utilizar la decepción como un catalizador para el crecimiento. Y yo sé que esto es simplemente una historia del mundo político, del mundo geopolítico, pero el aprendizaje del gran éxito, pongamos la siguiente foto, el gran éxito de este señor, como tantos otros en la historia que se les adjudica grandes logros y gran éxito, tal vez no conocías la otra historia que te acabo de contar de decepción que tuvo que vivir. Igual cada uno de nosotros va a enfrentar momentos de gran decepción, momentos donde sentimos que alguien nos quedó mal, momentos donde sentimos que alguien muy, muy querido nos quedó mal, momentos donde sentimos que una serie de cosas se ha confabulado con nosotros y nos están creando una brecha, o que nosotros mismos, o aún que Dios nos está quedando mal. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Lo que nosotros proponemos es que es posible, sobre todo para un seguidor de Jesús, sobre todo para alguien que ha puesto su fe en Dios, y vamos a hablar ahorita más de eso, es posible movernos de la decepción al gozo. Es posible movernos de la decepción al gozo. Es posible pasar de enfrentar y lidiar tu momento más oscuro, tu valle de sombra de muerte, enfrentarlo, lidiar con eso de forma apropiada y salir con gozo, con aprendizaje, con una versión renovada, reenfocada de ti mismo. Eso creemos que es posible. Entonces definimos gozo como un sentimiento de placer, alegría, satisfacción que no está sujeto a las circunstancias. Por eso es diferente a la felicidad.
El gozo no depende de que tu equipo gane. El gozo no depende de que tu esposo se comporte como tú esperas que se comporte. El gozo no depende de que esa persona en el trabajo no te quede mal. El gozo es algo permanente que está porque tú estás poniendo la mirada en algo que va más allá de las circunstancias presentes. Entonces cada uno de nosotros va a enfrentar decepción, profunda decepción. Tal vez la decepción que tú enfrentas no va a costar vida humana como sucedió en el caso de Churchill, pero tal vez te va a costar una promoción. Imagínate que estás trabajando por una promoción en el trabajo y que tú eres la persona calificada, tú eres la persona que se merece esta promoción. Luego tu jefe decide dársela a otra persona y te pide a ti que lo entrenes. Te pide a ti que entrenes a una persona menos calificada que tú. Decepción. Decepción es lo que sentimos en el momento cuando nos damos cuenta que nuestra pareja tal vez no nos está escuchando y no está cambiando un área importante que nosotros creemos que es importante para nosotros. O aún peor, cuando hay traición, cuando hay dolor tan profundo. Y esto puede ser incluso de cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Perder a un ser querido. La decepción de no poder vivir los sueños y las expectativas que teníamos. En la vida vamos a enfrentar decepción. No hay forma. La decepción es inevitable. Pero el desánimo, el mantenernos en el valle de sombra de muerte, el hacer indulgencia ahí y decir, pobrecito yo, mira lo que me ha pasado. Todos nos podemos levantar de nuestra decepción, escoger el gozo y después terminar en retrospectiva viendo los aprendizajes que nos pueden dar las experiencias de decepción. Hay ciertas experiencias de decepción que nunca vamos a entender cuál es el aprendizaje. De vez en cuando va a suceder algo que la calamidad es tan grande, el dolor es tan grande, el sufrimiento es tan grande que no tiene forma de explicarse. Esa es la historia del libro de Job, por ejemplo. Job es una historia extrema que trata con el sufrimiento humano que no tiene ninguna razón aparente. Un hombre que era perfecto y justo en todos sus caminos tuvo la peor tragedia que te puedas imaginar. Y parte de la razón que creemos cuando estudiamos esto en el seminario, que creemos que es un libro ficticio, es una historia ficticia, es porque en el mismo día se hace el peor escenario. En el mismo día vienen y le anuncian, se murieron todo el ganado. En el mismo día todos los caballos se escaparon. En el mismo día sus hijos murieron, estaban en una fiesta y todo el mundo murió y solamente quedé yo para venir a contarle. Y lo que está tratando de decir el autor del libro de Job, que asumimos que fue Moisés, es que de vez en cuando van a suceder cosas terribles, incomprensibles, que van a causar dolor y decepción en nosotros y que no tienen nada que ver con tu conducta ni con tu comportamiento. Moisés, el mismo que escribió, si te portas bien, te va a ir bien, karma, causa y efecto, el mismo que te dice después en el libro de Job, de vez en cuando vas a sufrir, sin causa aparente, sin entender por qué. Habiendo sido justo en todos tus caminos como Job, de vez en cuando te vas a enfrentar a la decepción. Moisés mismo se enfrentó a su propia serie de decepciones. Se enfrentó a la decepción cuando intentando salvar a una persona, defender a una persona, terminó siendo perseguido y exiliado. Se enfrentó a una decepción cuando Dios le dice que va a liberar a su pueblo y Faraón decía que no. Se enfrentó a una decepción cuando sale con el pueblo, como hablamos en la charla pasada, sale de Egipto con el pueblo y el pueblo en la primera que pudieron empezaron a quejarse y a decir estábamos mejor allá. Se enfrentó a una decepción cuando todo el pueblo regresó a sus costumbres egipcias cuando él estaba 40 días en la montaña. Se enfrentó a una decepción cuando pidieron comida y estaban quejándose. Se enfrentó a una decepción cuando querían agua y de la rabia Dios le había dicho que golpeara la piedra y de la piedra iba a salir agua y de la rabia Moisés como que le cayó a golpes a la piedra y salió un montón de agua y perdió la cordura. El punto es que se enfrentó a una serie de decepciones en su vida y yo creo que la peor decepción que tuvo, y le voy a mostrar ese texto hoy, la peor decepción que tuvo Moisés en este caso con Dios es que Dios, después de todo el trabajo que le pidió hacer, después que anduvo dirigiendo todo este grupo de personas en el desierto, después de haber lidiado con gente que se quejaba, que era imposible de complacer, Dios le dice, ¿sabes qué? No vas a entrar tú en la tierra prometida. Todo esto, a donde íbamos, usted no va. Usted no va a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo que no? Pero no se trataba de todo esto. Mira, cuando Moisés se da cuenta de esa decepción, nos lo cuenta y tal cual, ¿verdad? Como que no te dan la promoción a ti y te piden que prepares a la persona que le dieron la promoción. Bueno, Josué iba a dirigir al pueblo a la tierra prometida y Dios le dijo, usted no va, pero usted va a ayudar a Josué a que sea exitoso.
¿Ok? Y Moisés, después de lidiar con eso, de tratar con eso, esto es lo que nos cuenta en su historia. Eso está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3. Dice, en aquel tiempo le rogué, le pedí. No fue como que le hablé al Señor, le mandé un WhatsApp. No, le rogué al Señor. Oh Señor soberano. Y esto es como cuando tu hijo te quiere pedir permiso para algo que sabe que no va a ir, ¿verdad? Papá, tú eres el mejor papá del mundo. Tú eres un papá cool, tú eres un papá... ¿verdad? Así empieza Moisés en esta oración. Dice, oh Señor soberano, a mí tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza, la fuerza de tu mano, qué Dios más guapo. Empieza Moisés, ¿verdad? A decirle un montón de cosas. El mejor Diosito, ¿verdad? Como la Chilindrina, Dios mío, no, ya vieron la edad que tengo, ¿verdad? ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer las cosas grandes y poderosas como haces tú? Y Dios está como, madre, ya hablamos del tema. Ya te dije ya que por la forma como te comportaste, por haber perdido la cordura, de paso ya estás muy viejo, usted no va a entrar a la tierra prometida. Entonces nos dice el siguiente versículo, te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán, a ver esta tierra maravillosa que te has prometido. 40 años en búsqueda de esta promesa. Nosotros a veces oramos el lunes, oramos otra vez el martes y el miércoles decimos, no, Dios no nos va a dar nada. 40 años, ¿ok? Moisés orando para entrar a la prometida. Esta tierra maravillosa que está del otro lado, en la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Y Dios le contestó, pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes, porque ustedes se están quejando un montón y me hicieron a mí perder la cabeza. Creo que Moisés tenía todavía, por eso te das cuenta que uno siempre tiene cosas que aprender, ¿verdad? Estaba proyectando la culpa de su mala actitud en la gente que lo seguía, que la gente definitivamente se había portado mal, pero nosotros tenemos que ser dueños de nuestros actos. Bueno, ese es otro sermón, esa es otra charla, pero seguro alguien necesitaba escuchar eso aquí en una audiencia tan distinguida como la de nosotros. Bueno, lo cierto es que Moisés dice, por culpa de ustedes, y no quiso escucharme. Vea lo que le dice Dios. Dios le dice, ya basta. O sea, literalmente Dios, que nos pide que oremos, le dijo a Moisés, deje de orar, deje de hablarme a mí, ¿ok? Ya yo le dije que no y usted no va a entrar a la tierra prometida, ¿ok? Ya basta, exclamó, dice Moisés hablando de Dios, ni una palabra más sobre ese asunto, ¿verdad? Como cuando yo le digo a Lucas, no vas a ir para la playa con tus amigos, tenés 13 años, no se habla más del asunto. Bueno, en este caso no era algo negativo, era la tierra prometida, era una promesa que se le había hecho a él. Moisés habló 40 años de la tierra que fluye leche y miel y que todo va a ser súper lindo ahí y que todo es súper verde y el río Jordán y todo esto. Y resulta que Dios le dijo, no vas a entrar. Eso fue una gran decepción para Moisés. Y sin embargo, aquí vemos que Moisés lidió adecuadamente, trató adecuadamente con su decepción por la respuesta que dio. Mira lo que dice. Pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones, mírala bien. Dios le dijo, no la vas a ver, no vas a entrar, pero la puedes ver de lejos, ¿verdad? Lo cual sería como peor, ¿verdad? Es como que no te puedes comer el postre, pero aquí está, algo así. Pero no cruzarás el río Jordán. Y mira el siguiente texto. Por tanto, encarga a Josué sí va a entrar, tú no vas a entrar, Josué sí va a entrar. Y dale ánimo y dale fuerza. ¿Cómo le va a dar ánimo si estoy desanimado? ¿Cómo le va a dar fuerza si esto no es justo lo que tú estás haciendo conmigo? Porque Él guiará al pueblo que cruce el Jordán y les dará como posesión toda esta tierra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Así como Moisés enfrentó esta decepción y sabemos porque Moisés preparó a Josué. El primer capítulo del libro de Josué, que es uno que es súper famoso, que la mayoría de la gente se sabe, Moisés le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor está contigo. O sea, Moisés no estaba resentido porque Josué entraba y él no. Moisés lidió adecuadamente con su gran decepción. Y eso es lo que estamos diciendo, que cada uno de nosotros va a enfrentar momentos de decepción y tenemos que lidiar de forma adecuada. En otras palabras, no podemos ignorar las decepciones, debemos procesarlas y sanarlas. Y esto me lleva a una parte de nuestra charla que es dura y que por cierto va más allá de mi nivel salarial, ¿ok? Tampoco es que gano mucho, ¿verdad? Pero es algo profundo, que cada uno de nosotros tiene que descifrar cómo vamos a lidiar con esto individualmente. Cada uno de nosotros tiene que lidiar con cómo vamos a procesar las decepciones que hemos vivido. Otra vez, yo no soy psicólogo, yo no soy especialista en trauma, pero las decepciones que vivimos generan traumas. Y lo que yo sé de mi propio viaje, de mi propia jornada, lo que yo sé es que no vamos a poder sanar lo que no podemos sentir.
No podemos sanar lo que no podemos sentir. No podemos sanar lo que no podemos sentir. Esto es enorme, esto es masivo. Esto es que por mucho tiempo yo estuve pensando, lo que haya pasado en mi niñez, las decepciones, los traumas, las cosas que han pasado, eso está por ahí en una gaveta, yo estoy bien, hasta subconscientemente pensando todo está bien. Y hasta que te das la tarea de tener que abrir esas gavetas, de tener que levantar, ¿verdad?, esas gasas. Hasta ese momento que te decides hacer ese trabajo duro, ese trabajo desagradable, ese trabajo que no se siente rico, no huele rico. Esa es la única forma como vamos a poder sanar de las decepciones que hemos sentido. En otras palabras, solo al trabajar en nuestro dolor seremos libres de él. Solo al profundizar en lo que pasó podremos reenfocar el futuro. Esta es la razón que mucha gente termina deprimiéndose. Esta es la razón que mucha gente termina sintiéndose como fracasados. Esta es la razón que mucha gente termina victimizándose, porque no han lidiado bien con el dolor. Y si no lidiamos bien con el dolor, no lo podemos sanar. Y si no lo sanamos, no estamos listos para reprogramarlo, para reenfocarnos. Yo les digo, por mucho tiempo yo viví como, todo está bien, yo conozco de Dios, yo creo en Dios, yo sé lo que tengo que hacer. Y hasta que comencé a un proceso de profunda terapia, de hecho mi esposa hasta se burlaba en forma de broma, que yo no soy una persona que no lloro, no soy muy emocional, ¿verdad? Soy una persona muy dura, pero empecé a ir con mi terapista y llegué a un punto donde llegaba y literalmente ella tiene cerca de 60 años, una persona maravillosa, mi terapista, y es como de la escuela vieja. Ahora tiene un sofá en el consultorio, ¿verdad? Y no me acostaba en el sofá, como sale a veces en los cartoons, pero yo me sentaba en ese sofá y ella me decía, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y yo empezaba... Y entonces, y lo peor era que eran como, las sesiones las ponía como a las 8 de la mañana y después tenía que ir a trabajar y hacer cosas y me sentía exhausto, como que me atropelló un tren, no quiero hacer nada. Y me decía, mi amor, pero por favor, pon esa sesión a las 4 de la tarde para que te vengas para la casa a descansar después. Es un proceso doloroso, es un proceso duro, no se siente bien, pero es la única forma como podemos sanar las decepciones, los traumas, las dificultades que hemos vivido. Y eso es lo que nos va a dejar listos y preparados para poder reenfocar. Eso es lo que nos va a dejar listos y preparados para poder usar algunos antídotos que podemos incluir a nuestro plan de mejora en una decepción. Les voy a dejar 3 de estos antídotos que nos pueden ayudar. Fe, gratitud y reenfoque. Precisamente el nombre de nuestra charla. Fe, la seguridad de que Dios está conmigo, pase lo que pase. La seguridad de que Dios está conmigo y que a Él no se le ha escapado de esta situación. ¿Cómo actuaría alguien que está completamente seguro que Dios está con él? Si nosotros somos verdaderamente creyentes o si creemos como deporte, cuando yo creo de verdad, cuando yo sigo a Jesús, cuando yo sé que Él está conmigo, actúo diferente al ser defraudado, actúo diferente ante la decepción, actúo diferente incluso ante profundo dolor. Cuando yo sé que Él está conmigo a pesar de que no tengo lo que yo quería. Cuando yo sé que Él está conmigo a pesar de que las cosas no van como yo quiero. Cuando yo sé que Él está conmigo a pesar de que mi esposo no actuó como un buen esposo debe actuar. Que mi esposa no actuó como una buena esposa debe actuar. Cuando sé que mi padre, mi hermano, un familiar, un socio no actuó como debería actuar. Y me siento defraudado, defraudada, decepcionado. ¿Cómo actuaría una persona que está completamente seguro, que está completamente segura de que Dios está con él, de que Dios está con ella? Ese es el caso de José, una de las mejores historias en la Biblia. Bien portado, el preferido del papá, los hermanos lo traicionan, lo venden, termina como esclavo, le hacen, lo acusan falsamente y termina preso en una cárcel egipcia. 10 años preso en una cárcel egipcia de hace 5.000 años, más o menos, 4.000 años, ya no sé cuánto. ¿Dónde está Dios? Y la Biblia dice que José sabía que Dios estaba con él. ¿What? En una cárcel egipcia.
Y yo creo que hay una gran enseñanza filosófica para nosotros, que en nuestro peor momento, si realmente decimos que somos creyentes, debemos actuar como actuaría alguien que está completamente seguro que Dios está con él. La segunda es gratitud. Enfocarnos no solo en lo que ya no tenemos, enfocarnos no solo en lo que nos falta, en lo que nos quedaron mal, sino enfocarnos en las cosas que tenemos. Eso nos va a ayudar para el tercero, para el reenfoque, para la reprogramación que necesitamos tener. Fe, gratitud, reenfoque. Yo creo que Moisés tuvo que hacer esto en su propio lidiar con su propia decepción. Mira lo que dice el autor del libro de los Hebreos acerca de Moisés. Miles de años después, una persona, pensamos que fue Pablo, no sabemos quién fue, escribió este texto acerca de Moisés. Dice así: fue por la fe que Moisés, cuando ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió, ojo a esto, prefirió ser maltratado. Y no es que era masoquista, era que tenía una visión mayor. Tenía todos los privilegios de Egipto y decidió estar con su familia de esclavos. Decidió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. El pecado, Egipto y el pecado son equivalentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y Moisés podía disfrutar su vida egipcia en la alta sociedad egipcia, pero decidió luchar por su gente. Miren lo que dice el siguiente texto. Consideró, leamos esta parte juntos, consideró que era. Moisés estaba mal de la cabeza. O sea, no tenía amor propio. O sea, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Ok, por más difícil que esto sea, el saber que tú y yo podemos enfrentar un sufrimiento y saber que Dios está con nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo pudo hacer Moisés? Dice, porque tenía la mirada puesta en una gran recompensa que recibiría. Mira el siguiente texto. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino. Y le damos la parte en amarillo juntos. Porque tenía los ojos puestos en... ahí está. ¿Cómo podemos tú y yo enfrentar las decepciones? Enfrentar las brechas que la gente crea en nuestra vida. ¿Cómo podemos tú y yo enfrentar las brechas que nosotros creamos en nosotros mismos? La única forma que nosotros podemos enfrentar bien la decepción y lidiar bien con ella es manteniendo nuestros ojos puestos en el invisible. Es manteniendo nuestra fe como algo real. El saber que sí, tu socio te defraudó, pero Dios está contigo. Si le dieron esa promoción a otra persona y te pidieron a ti que lo ayudaras y que lo cochearas, pero Dios está contigo. Si tu esposo no está actuando como debería actuar un esposo, si tu esposa no está actuando como tú esperarías, si ese socio no está actuando de la forma correcta, pero tú tienes que actuar con los ojos puestos en el invisible. Eso va a ser tu fuente de paz. Eso va a ser lo que te va a permitir reprogramar ante una gran decepción. ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿Dónde están puestos tus ojos? Cuando te enfrentas a una gran decepción, ¿dónde están puestos tus ojos? Si los ponemos en Dios, en el invisible, yo te aseguro que vamos a experimentar paz en medio de la peor decepción. Y eso nos va a ayudar a estar listos para reprogramar. Vamos a hacer una oración y luego vamos a escuchar una canción que nuestro equipo ha preparado, que habla de esa paz que solamente podemos encontrar cuando hacemos esto. Oremos. Dios, te doy muchas gracias por tu palabra, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos juntos, amigos, de poder pasar un tiempo juntos en el principio de la semana, antes de empezar la semana, en hacer una pausa para conectarnos contigo, para aprender de ti. Te quiero pedir específicamente por la persona que está atravesando un momento de decepción, por la persona que ha sido defraudada, por la persona que ha sido tratada mal por alguien, que le ayudes a reprogramar, que le ayudes a recomenzar, que nos ayudes a poner los ojos en ti y no en la gente que nos ha hecho daño. Que nos des el coraje, la valentía, porque toma valentía, de lidiar con el dolor,
de lidiar con la herida, pero no quedarnos en el valle de sombra de muerte, de levantarnos y escoger el gozo. La felicidad no sujeta a las circunstancias. Esto solo lo podemos hacer poniendo los ojos en ti. Te pido por la esposa que ha sido maltratada por un esposo, por el esposo que ha sido maltratado por una esposa. Te pido por la hija que ha sido maltratada por un padre. Te pido por el padre que ha sido maltratado por una hija o por un hijo. Te pido por el amigo que ha sido defraudado, por el socio que le han hecho trampa. Que nosotros decidamos ser verdaderos hijos tuyos al poner la mirada en ti. Lidiar adecuadamente con el dolor, pero siempre con la mirada en ti. Te pido por las personas en nuestra comunidad que son inmigrantes, que han tenido la decepción de dejar su país y empezar de cero, en algunos casos con mucha necesidad. Que cualquiera sea nuestra situación, los que han perdido un familiar, cualquiera sea nuestra situación, que encontremos en ti la paz, que solo podemos recibir cuando ponemos la mirada en ti. En el nombre de Jesús. Amén. When my mind is like a battlefield and my heart is overcome by fear, and home seems like a ship that's lost at sea. My enemy is on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Peace holds me when I'm broken. Sweet peace that passes understanding. When the whole wide world is crashing down, I fall to my knees and breathe in your peace. Fiery arrows whistling, the terror of the night sets in, but I can feel your angels all around. I am resting underneath the shelter of your mighty wings. Your promises so where my hope is found. Peace holds me when I'm broken. Sweet peace that passes understanding. When the whole wide world is crashing down, I fall to my knees and breathe in your peace. I remember who you are. You're the God who's never far. So I will not be afraid. God, you always keep me safe in your arms. I remember who you are. You're the God